Hola, el primer video acerca de vectores vimos tres cuestiones, bueno, un par de cuestiones interesantes sobre ellos. Vimos primero una analogía bastante inusual sobre vectores y después hablamos de sus tres características principales, a saber que tienen magnitud, dirección y sentido, y explicamos a qué nos referíamos con cada una de ellas. Ahora lo que haremos es ver qué relación tienen los vectores con el plano cartesiano y con el teorema de Pitágoras. Vamos a imaginar otra vez que tenemos por acá, de este lado, en este punto, un punto de interés donde se encuentra una mariposa, un pingüino, un ladrón, no sé, algo que nosotros quisiéramos saber cuál es, por ejemplo, su posición, su velocidad, su aceleración, su fuerza, cualquier magnitud física de carácter vectorial. Entonces trazamos este sistema de referencias y vamos desde el origen y trazamos una línea recta hasta donde se encuentra nuestro objeto de interés. Colocamos esta cosita para simbolizar de que estamos nosotros escribiendo una flechita y decimos ese es un vector posición, vector velocidad, vector aceleración, no sé. Pero finalmente, como es un punto en el plano cartesiano donde tenemos los ejes X y Y, ese punto en el plano, aunque está representado por una flecha, también va a tener puntos X, Y, tal como lo habíamos anticipado en el video anterior. Y recordando como el video anterior, esos puntos X y Y los puedo yo obtener mediante hacer una pequeña proyección, así se le llama, sobre los ejes. Sobre el eje X obtenemos la coordenada X y una proyección sobre el eje Y obtenemos la coordenada Y. Ahora, si tú te das cuenta, aunque está medio mal hecho esto, esta figura que está aquí, pues es precisamente un triángulo rectángulo, ¿sí? Esta figura que va de aquí para acá, luego de aquí para acá, y luego de aquí para acá, es un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto es este de aquí, ¿sale? Lo voy a deshacer porque nos está estorbando, solamente era para que vieras que sí, realmente es un triángulo rectángulo. Entonces aquí está el ángulo de 90 grados, y como todo triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, y tiene dos catetos, ¿no? Ahora, yo dije también en el video anterior que el ángulo que se formaba con el eje X era la dirección. Vamos a suponer que es un ángulo teta. Por lo tanto, si yo me baso en la información de este ángulo, si yo supiera de cuánto es ese ángulo, yo puedo decir que este cateto que se encuentra acá es el cateto opuesto, ¿sí? Y este cateto que se encuentra aquí abajo es el cateto adyacente, ¿sí? Pero date cuenta que el cateto adyacente abarca desde el origen hasta el punto de proyección, ¿sí? Y el punto de proyección delimita la coordenada X del vector. Por lo tanto, el cateto adyacente es precisamente la coordenada X. Y el cateto opuesto, si te das cuenta, pues también representa la altura que proyecta este punto sobre el eje Y. Es decir, yo puedo proyectar aquí, derechito, derechito, va a llegar a un punto Y. Pues sí, entonces esta distancia que hay acá, esa altura, ese cateto opuesto, es la coordenada Y de este punto de interés mío. Por lo tanto, aquí puedo establecer una relación. La coordenada Y, lo voy a escribir por acá otra vez, la coordenada X es el cateto opuesto, la coordenada Y es el cateto adyacente, y ahora me conviene también recordar las fórmulas de trigonometría. ¿Qué me dicen las fórmulas de trigonometría? Bueno, las fórmulas de trigonometría me dicen que existen dos funciones base, que es el seno del ángulo y el coseno del ángulo, que en general se expresan en función de los catetos y la hipotenusa. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Ahora, esta hipotenusa que tenemos acá representa la distancia que hay del origen hasta el punto de interés, como había dicho. Pero recuerda, según el video pasado, esta distancia también recibe otro nombre. No es hipotenusa, o sea, si vemos un triángulo se va a llamar hipotenusa, pero en realidad la distancia que hay del origen al punto de interés es el tamaño del vector, es qué tan grande es realmente. Y ese tamaño de vector recibe el nombre de magnitud. Entonces, si este, por ejemplo, es un vector A, con su flechita,
En realidad esta h pues es la magnitud del vector a. La magnitud se representa entre barras. Por lo tanto, las funciones seno y coseno las puedo reescribir en términos de la hipotenusa. Que la hipotenusa pues es la magnitud del vector a. Entonces voy a poner barras, la a vector, y aquí barras y a vector en medio, como si estuviera encerrada. ¿Sí? Bueno, pues voy a utilizar también esa información, pero para poder expresar las coordenadas x y y en función de cosas o de datos más conocidos. Entonces, la coordenada x va a ser el cateto opuesto. Si yo despejo de aquí al cateto opuesto, ¿qué voy a obtener? Bueno, tengo que pasar esta magnitud de a del otro lado, multiplicando, y por lo tanto el cateto opuesto va a ser igual a la magnitud de a por el seno del ángulo. Mientras que aquí, si yo hago lo mismo con el cateto adyacente, pues voy a tener la magnitud de a multiplicando al coseno del ángulo, ¿ok? Y resumiendo, voy a ocupar esta goma solamente para que no nos hagamos bolas. Eso fue solamente como que el camino de donde salió la coordenada x y la coordenada y. Y esto es válido cuando nosotros nos encontramos en el primer cuadrante, ¿ok? Hicimos un análisis pensando que pues tenemos aquí un triángulo rectángulo, que pues el cateto adyacente es x, el cateto opuesto es y. Tú puedes llegar a expresiones muy parecidas en los otros cuadrantes con un análisis como este. Recordando, perdón, quién es la hipotenusa, recordando que ese es el ángulo θ que pues podemos medir, bla, 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 bla. Con eso es muy fácil llegar a esta expresión. Entonces, pues es muy útil saber que hay una relación entre los vectores, porque x y y forman parte del vector, y las funciones trigonométricas que forman parte, pues, del teorema de Pitágoras. Ahora, ¿el teorema de Pitágoras dónde va a entrar? Bueno, va a entrar en lo siguiente. Hay otra relación importante. Esto, bueno, tiene que ver con funciones trigonométricas. ¿Dónde entra el teorema de Pitágoras? Dado que estos son catetos de un triángulo rectángulo, pues hay una relación entre x y y, ¿no? X cuadrada más y cuadrada, ¿recuerdas que es igual? A la hipotenusa, ¿cierto? Pero dijimos que la hipotenusa es la magnitud de a. Y esto, obviamente, pues tiene que estar al cuadrado. Entonces, ya tengo un par de, bueno, 3 ecuaciones aquí que me relacionan las variables de los vectores inmiscuidos con sus coordenadas x y la relación entre las coordenadas x y y con la magnitud del vector. ¿Sí? Bueno, vamos a ahondar un poquito en el tema. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Resulta que, siendo un poquito más formales, cuando nosotros representamos objetos en el plano cartesiano, tenemos varias opciones de hacerlo. Un objeto puede ser un punto, ¿sale? Y este punto, como dijimos, y dale con que aquí, bueno, este punto tiene coordenadas x y y por razones que ya expliqué anteriormente. Si yo tengo este otro punto, digamos que este es el punto 1, o puedo verlo como vector P1, bueno, punto 1, ese punto 1 tiene coordenadas x1 y y1. Si yo tuviese de este lado un punto P sub 2, pues tendría coordenadas x2 y y sub 2. Si yo tuviera un punto P sub 3, entonces tendría coordenadas x3, y sub 3, y así sucesivamente, ¿cierto? A esta forma de representar las cosas en el plano cartesiano se le llaman coordenadas, y hay de dos, cartesianas y dos coordenadas rectangulares. Hablamos de lo mismo, ¿eh?
Solamente que algunos libros te van a decir, expresa en coordenadas cartesianas tal cosa. Y otro libro te puede decir, expresa en coordenadas rectangulares tal cosa, pero son lo mismo, ¿sale? Solamente te estoy diciendo que hay dos formas de llamarle, pero se trata de la misma persona. Bien, entonces esa es una que conocemos de manera más habitual. Sin embargo, no es la única manera de representar cosas en el plano. Volvemos a... Uy, está muy choco esto. Volvemos a escribir nuestro plano cartesiano. Ahí está. Y volvemos a representar un par de puntos. Un punto en el plano. Ahí está mi objeto de interés. Mi punto P. ¿Ok? Este punto P, como había dicho anteriormente, pues yo puedo representarlo también tomando la distancia que hay del origen hasta el punto P. Y por otro lado, también podría medir el ángulo de inclinación que hay entre el eje X y ese punto P. A esta distancia la voy a llamar magnitud y voy a ocupar una letra especial, R. R es propiamente la magnitud de ese vector, ¿ok? Y θ es la dirección de ese vector. A las coordenadas R y θ del punto P, a estas cosas se le llaman coordenadas polares. ¿Ok? En realidad no necesitaríamos el eje Y, sale sobrando. Solamente necesitamos el origen y el eje X. Pero el eje Y te lo puse pues nomás para que veas que se trataba de lo mismo. Pero las coordenadas polares no necesitan al eje Y. Basta con saber dónde se encuentra el eje X, a partir de qué punto empezamos a medir, que es este, el origen, y se acabó. Una distancia, un ángulo, y yo puedo representar cualquier punto en todo este plano mediante coordenadas polares. De la misma manera que lo puedo representar con coordenadas cartesianas. ¿Ok? Esa es la relación entonces entre los vectores, el teorema de Pitágoras, y de ahí sacamos las dos definiciones de coordenadas rectangulares o cartesianas y coordenadas polares.